Vamos a crear un nuevo proyecto para el manejo de Canvas de tipo categoría Java, Java Application. Nos aseguramos que esté deshabilitada la opción Create Main Class para que no nos cree una clase principal, sino que nosotros la podamos definir. El nombre es tab U2 Canvas 1 Finish. Y cuando estemos manejando proyectos que tengan que ver con Canvas, siempre vamos a crear dos clases. Una clase Frame, que es la que va a contener el Canvas, y la propia clase Canvas. El Canvas es un objeto convencional que no puede ser mostrado fuera de una ventana, es decir, como un botón, como una etiqueta, como un combo box que deben estar dentro de una ventana para poder mostrarse igualmente el Canvas. Sin embargo, se programa en una clase por separado. Creamos un nuevo archivo de tipo Swing Deforms, JFrame. Primero creamos la ventana, damos clic en siguiente, le vamos a poner como nombre de clase ventana precisamente para que nos quede claro, como vamos a manejar dos diferentes archivos, cuál es uno y cuál es otro, al momento de estar realizando la programación. Damos un finish. Lo único que vamos a hacer aquí es que vamos a asegurarnos de que la ventana tenga una anchura de 500 por 300. No tiene que ser tan exactos. 501 por 300. Guardamos y vamos a crear un nuevo archivo, pero ya no va a ser de tipo Swing, sino va a ser de tipo Java, Java Class. Le vamos a poner el nombre de clase lienzo, que será la traducción literal del Canvas. Tenemos entonces ya una clase convencional. Aquí no me define nada que sea una clase del tipo Canvas hasta que yo aplico la herencia. Y observen que la C de Canvas es escrita en mayúscula. Les va a aparecer así como que no reconoce la clase, pero ustedes deben de agregar la biblioteca correspondiente, Control Shift I. Les va a aparecer java.awt.canvas. Normalmente no aparece esta ventana, pero suele aparecer cuando hay dos bibliotecas que contienen la clase Canvas. Una que pertenece a JavaFX y otra que pertenece simplemente a Java. Todo lo que nos refiramos para efectos de esta clase siempre será java.awt. Y lo que corresponda. ¿Ok? Si elegiste por error la otra biblioteca, simplemente borra el import y se va a volver a poner la clase como si no fuera reconocida. Control Shift I de nuevo, eliges la que debe ser y se acabó el problema. Siguiendo con la clase, bueno, esta ya es un canvas, pero lo que nos falta es agregar el método paint, que este método se invoca de forma automática como si fuese un constructor cada vez que se ejecuta el canvas y va a realizar toda la pintura que nosotros escribamos en código. El método paint contiene un parámetro de tipo graphics que se llama, o normalmente le ponemos G, pero tú puedes poner el nombre que tú gustes. La G sí es opcional en cuanto a su nombre, pero la clase a la que está instanciando a G, esa no es opcional, no le puedes poner cualquier nombre, tiene que ser exactamente así como está escrito, con la G en mayúscula. Y vamos a hacer el import Control Shift I. Ok, y ahora sí ya no nos marca ningún error. Voy a hacer un zoom para explicar paso a paso en qué consiste el método paint. Les vuelvo a repetir, se invoca automáticamente cada vez que se ejecuta esta clase y lo que tengas escrito aquí de código será lo que se ejecuta. Se supone que este código se refiere a la pintura que se va a realizar sobre el lienzo. Y digo pintura porque vamos a ejemplificarlo respecto a un lienzo normal como el que pintaba Da Vinci o que pintaba cualquier otro pintor famoso. Y explicando a G, que es
que es realmente el pintor. Nosotros le llamamos el pintor. ¿Por qué le llamamos así? Porque es el que contiene los métodos de dibujo. Los métodos de dibujo se categorizan en tres grandes grupos. Los métodos que empiezan con la palabra set, que nos va a definir algo. Por ejemplo, set color o set font. Hay otros métodos set que no se están mostrando aquí porque pertenecen a Graphics 2D, pero que conforme vayamos avanzando van a ir siendo usados. Por ejemplo, yo voy a elegir el set color y me sugiere que el color sea rojo. Ahora, ¿cómo escribo los colores? Aquí se alcanza a ver que está en rojo, pero si yo quiero otro color, simplemente pongo color, la C en mayúscula, punto, y luego ya me van a aparecer los colores predefinidos, que ya sea que los elija en mayúscula o que los elija en minúscula, son exactamente los mismos, no hay ningún problema. Yo voy a elegir, por ejemplo, un color azul y otro conjunto de métodos muy usados o que debes de conocer son los que empiezan con la palabra draw, que se pronuncia draw. Todos los métodos draw son los que dibujan contornos. Yo puedo dibujar un contorno de una imagen, que en sí es la imagen, y de un string, de una cadena, puedo dibujar el contorno de una línea, que en sí es la línea, del óvalo, de un polígono, de un rectángulo con puntas redondeadas, de un rectángulo en 3D o de un segmento de un arco. Bytes y caracteres. Por último tenemos los métodos fill, que es la tercera categoría. Los métodos fill corresponden al relleno. Son menos porque hay opciones que no se pueden rellenar. Por ejemplo, cuando estamos pintando una cadena, pues realmente lo que estamos haciendo es escribiendo las letras de la cadena. Cuando estamos pintando una imagen, pues estamos pintando píxel a píxel el contenido de esa imagen, que puede ser de tipo PNG, JPG, GIF y otros. Y no requieren de un relleno, puesto que el relleno ya viene incluido en lo que viene siendo el archivo de imagen que yo estoy pintando. Aquí puedo rellenar rectángulos en 3D, segmentos de un círculo, óvalos completos, polígonos en dos formas, con un objeto de tipo polígono o con las coordenadas de los puntos de los polígonos expresados en los vectores y la cantidad de puntos que yo voy a elegir, rectángulos y rectángulos con puntas redondeadas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro nombre, drawString, nos pide el parámetro del mensaje, supuestamente los derechos reservados, la coordenada X y la coordenada Y. La coordenada de X yo lo voy a dibujar en la posición 100, 50. 100 de X, 50. Lo que sería la coordenada 0, 0 correspondería a esta esquina, que es la esquina superior izquierda. Si yo ejecutara en este momento la aplicación, no se iba a ver contenido, puesto que yo solamente tengo la ventana, no aparece mi nombre. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues realmente no hay ningún error. Lo que no he hecho es ligar la ventana con el canvas. Yo aquí ya tengo dos códigos de pintura, pero estos no se están ejecutando. Para esto yo tengo mi ventana completamente vacía, me voy a Source y voy a declarar, para incluir el canvas dentro de la ventana, voy a declarar del tipo de la clase. ¿Cómo se llama la clase? Lienzo, igual lienzo con mayúsculas y minúsculas, justo como está escrito, y voy a crear un objeto. Por ejemplo, el objeto se va a llamar canvas, igual a new lienzo, y dentro del constructor de la ventana voy a definir tres cosas: tamaño, posición y agregarlo a la ventana. Entonces canvas.setSize, voy a elegir la segunda forma, que sería 501, que es el ancho de la ventana, y el alto de la ventana, que es 300. Canvas.setLocation, elegir la segunda forma, que es la posición 0, 0, es decir, la esquina superior izquierda. Y por último hago un add, un agregar a canvas. Aquí no estoy diciendo a quién porque se entiende que se le está agregando a la ventana.
Ahora sí voy a ejecutar la aplicación y ya aparece aquí claramente mi nombre. Cierro y voy a seguir haciendo códigos de pintura. Por ejemplo, no me gusta el fondo gris que tiene la ventana, lo prefiero en azul. Entonces, lo que se hace aquí es un truco. Se dibuja un rectángulo, un relleno de rectángulo. Aquí lo hice demasiado rápido. Quiero que se fijen en los parámetros. Fill rect, sin punta redondeada normal, me pide la coordenada X, la coordenada Y, lo ancho y lo alto. Y como quiero que simule un dibujo del fondo de la ventana, pues va a ser de la coordenada 00 a la anchura 501, 300, y le voy a cambiar el color a mi texto, porque si pongo azul sobre azul no se va a notar. Set color white, en blanco. Ejecuto. Desde acá lo puedo hacer, no tengo que pasarme la ventana. Y si se fijan, aquí mi fondo de mi ventana, mi background de la ventana ya está en azul. Realmente es un truco porque yo lo que hice fue que dibujé un rectángulo azul que tenía en la misma altura y la misma anchura, y por lógica cubre el 100% de mi área de mi frame. Vamos a seguir con más ejemplos. G.setColor, voy a cambiar de color y lo voy a dejar en rojo, y voy a poner otro setColor acá abajo que va a quedar no en rojo sino en orange. Y lo que voy a hacer es que voy a dibujar un círculo. G.fill oval, la coordenada XY, también bueno, lo pasé muy rápido, la coordenada 200, 150, voy a dibujarlo de anchura 80 por altura 80. Si es un círculo debe de tener exactamente la misma altura y la misma anchura, si no sería un óvalo. Y copio y pego, y en lugar de el fill voy a escribir el draw para que este sea relleno y este de abajo sea contorno. Ejecuto con F6 la aplicación y aquí está mi círculo. Ahora, si ustedes se fijan, quiero cambiar dos cosas. Quiero cambiar, por ejemplo, la letra porque está demasiado pequeña y no me gusta esa letra, y aparte la quiero negrita, y lo que quisiera es que el contorno estuviera más grueso. Entonces aquí cierro la ejecución y voy a incluir otro objeto que es de tipo graphics 2D, se llama G2, normalmente es el nombre que se le pone. Es igual a un forzador de tipo graphics 2D G. Control Shift I para agregar el import de graphics 2D. No nos preguntó a qué biblioteca, puesto que solo existe en AWP. ¿Para qué voy a utilizar a G2? Bueno, contiene algunos métodos que me interesan y que ahorita los vamos a conocer. Por lo pronto vamos a seguir utilizando a G para cambiarle el tipo de letra. Con setFont vamos a crear una nueva letra, new font, y el constructor de una letra tiene tres parámetros: el nombre de la letra, el tipo de atributo, que puede ser negrita, itálica o plano, y el tamaño. El nombre va entrecomillado y se debe escribir igualito como aparece en Word. Por ejemplo, Arial, narrow, coma. La voy a crear en negrita, para eso invoco la clase font, punto, y aquí me aparecen los enumerados, por ejemplo, bold, italic y plain, que son las tres características de los atributos que yo le puedo poner a mi letra. En este caso yo la quiero en negrita, le voy a poner font.bold, coma.
el tamaño, que le voy a dejar en letra de tamaño 30. Ejecuto la aplicación y ahí está la Arial Narrow en tamaño 30. Se sigue viendo mi contorno delgadito y le voy a poner un poquito más grueso. Y para eso voy a utilizar, acá que está el contorno, antes de que se ejecute el draw, que es el contorno, voy a utilizar a G2 punto y voy a invocar el método setStroke. New basic stroke 2.0f. Es importante, bueno, el basic stroke te crea un contorno control shift. Aquí no nos lo está mostrando, pero debo de ser el import de la biblioteca control shift y si nos pregunta aquí a cuál pertenece, vamos, recuerden que es java.awt y lo que corresponda, lo que yo esté agregando. Y aquí estoy engrosando el contorno. Estoy indicando que los strokes, las líneas, van a ser de 2 puntos y se maneja con una F para indicar que es float, que es flotante. Entonces, pero yo no, obviamente lo estoy manejando como si fuera entero, pero le puedo dar 2.5 o 1.8 o los números que yo desee mientras sea un flotante. Si no le pones la F te va a marcar error, así que debes siempre de escribir la F. Basic, bueno, basic, leído en español, es con B mayúscula y la S de stroke también debe ser con mayúscula. Ejecutamos. Cierro la ejecución anterior, vuelvo a ejecutar y ya está más grueso el contorno. Yo lo puedo poner tan grueso como yo quiera, siempre que sea estéticamente agradable, por supuesto. Aquí todavía se ve normal, pero hay veces que ponen 20, 30 de stroke y definitivamente no se ve agradable. Con un tamaño de 3.5, lo que voy a agregar por último es un cuadrado, voy a dibujar un cuadrado, g.fillRect, que me pide coordenada X, coordenada Y, ancho y alto. FillRect, que va a ser en la posición 50 de X. Es 150 de Y, de anchura 120 por 120. Va a quedar muy abajo porque mi altura es 300 y yo lo estoy poniendo a partir del 150, es decir, de la mitad para abajo, y va a tener casi, va a alcanzar por 30 puntos, no alcanza la parte inferior de mi canvas. No le he puesto el color, va a ser g.setColor, y así como existen colores predeterminados, color punto, yo también puedo crear nuevos colores con new color. El constructor de colores viene en dos formas, con 3 parámetros que van del 0 al 255, esos números, y me van a definir el RGB, Red, Green, Blue, en ese orden. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una especie de amarillo, sería 255,255,0, es decir, desactivo el blue y nada más dejo el verde y el rojo y va a ser un amarillo muy claro. Conforme yo llevo estos valores a 0, significa que se vuelve más oscuro. En mi caso, lo voy a dejar así. Copio el color, lo pego abajo, copio el relleno, lo pego abajo y sustituyo la palabra fill, que es relleno, por la palabra draw, que es contorno, para que me dibuje exactamente el contorno en las mismas posiciones. Pero en este caso el color voy a utilizar la segunda versión del constructor de color para darle el cuarto parámetro que consiste en el canal alfa, que significa
transparencia. Voy a poner una coma y voy a dejar con 120 para que quede semi-transparente. Igual el canal alfa va de 0 a 255, donde 255 es completamente sólido y 0 es completamente transparente. Voy a ejecutar para ver cómo se ve. Queda ya mi contorno y por el momento, bueno, no se alcanza a distinguir mucho por el tipo de color que utilicé, que está demasiado transparente el contorno. Por el momento es todo en lo que viene siendo el primer tutorial de Canvas.